Bueno, cuando una persona sufre de varias enfermedades, tiene diferentes padecimientos, tiene que tomar un montón de tratamientos diferentes, pero también de repente surge la duda, ¿qué exámenes me hago primero? ¿Por dónde voy? Así que hoy está con nosotros el doctor, el médico internista Franco Alvarenga, quien nos va a orientar al respecto. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, para usted y doctor. para todos los televidentes, muchas gracias. Gracias a usted. Doctor, si eventualmente sufrimos de varias enfermedades, ¿cuál sería el camino, verdad, para distinguir qué me afecta cuando consulto al médico? Bueno, los pacientes polimedicados actualmente son un problema nuevo para la medicina, porque ahora la gente vive mucho más que antes y las patologías que vemos ahora son patologías crónicas, para lo cual tenemos que usar muchos medicamentos. Eso conlleva a una serie nueva de problemas, porque los medicamentos se entrecruzan en sus efectos. Muchas veces los efectos secundarios de los medicamentos quedan enmascarados y, en fin, es bastante difícil ese manejo. ¿Cuáles son, doctor, esas complicaciones más comunes, digamos, para la gente que toma muchos medicamentos? Los pacientes polimedicados en la actualidad, después de los 65 años, es más o menos un tercio de la población de 65 años, que es mucho. Bastante, claro. Ya a los 75 años es el 42% de la población, y cuanto la edad aumenta, el número de medicamentos también aumenta. Es muy complejo porque los medicamentos son sustancias químicas activas que se entrecruzan mucho entre ellos, tienen muchos efectos secundarios y a veces es muy difícil manejar un paciente con 10, 12, 15 medicamentos. Son muchos los problemas que se pueden presentar. Sobre todo que se ha perdido mucho en Costa Rica el concepto de médico de cabecera. Entonces la gente consulta con subespecialistas. Sí, correcto. Cada especialista hace su propia receta y casi nunca consideran el resto de medicamentos que tienen. Por eso los pacientes deben de tener un médico de cabecera. Ahí es donde entra a relucir el internista y los médicos generales también, porque tiene que ser un médico integral que lleve la batuta de toda la orquesta. El director de la orquesta, definitivamente. Doctor, vamos a repasar algunos casos para poder ahondar en ellos. Por ejemplo, tenemos una mujer de 40 años que padece de anemia, de presión alta y de prediabetes. ¿Cómo conjugarían aquí los tratamientos que esta mujer debe de tomar? El ser humano es una unidad. Por lo general tenemos que tratar al paciente en su integridad y no podemos dejar ninguna patología por lado ni por fuera, porque le va a disminuir la calidad de vida a la paciente. En la anemia, lo más importante es encontrar la causa de la anemia. Una vez que tenemos encontrada la causa de la anemia, se ataca la causa directamente. Las causas más frecuentes son sangrados ginecológicos y sangrados del tracto digestivo. Por dicha, porque cuando son causas hematológicas, por lo general se trata de patologías más graves. Claro. Eso ya requiere por lo menos de hierro, de vitamina B12 y de folatos, de ácido fólico. Dependiendo de la gravedad de la anemia, por supuesto. Pues si la anemia es muy grave, si conlleva peligro la vida, hay que recurrir a una transfusión sanguínea. Si no es tan grave, podemos disminuir la cantidad de hierro que le damos, que a veces es muy molesto para el tracto digestivo, y poner a la gente a comer más carne, más hígado, y más de todo lo que se rumbra, como las manzanas, las peras, lo que come Popeye, que tiene mucho hierro, etcétera. Podemos reforzar en ese sentido. La presión alta también la tenemos que tratar, porque ahí va de por medio la vida de las personas y la calidad de vida de las personas. Y es muy relativo, porque hay hipertensiones leves que con media pastillita de hidroclorotiazida se controlan, y hay hipertensiones muy severas que requieren 5 y 6 medicamentos. Y la prediabetes, básicamente lo que se necesita es un cambio del estilo de vida. La gente tiene que aprender a comer sanamente y hacer mucho deporte y bajar de peso. Pero también hay medicamentos que podemos utilizar en la prediabetes y que de hecho utilizamos mucho, como la metformina. Como puede ver, en una mujer de 40 años ya requiere de varias medicinas, de 5, 6 hasta 8 medicamentos. Pero todas pueden conjugarse, es decir... Pueden conjugar, tampoco
podemos diabolizar el utilizar el montón de pastillas, medicinas. exacto. El ser humano nunca ha vivido tanto ni tan bien como hoy en día, y eso se debe a muchas cosas, a la educación, a la prevención, a las vacunas, a que la calidad de vida en general es superior, y entonces podemos durar más tiempo, pero las medicinas son muy importantes. Y todo este conjunto de medicamentos verdaderamente prolongan la vida y mejoran la calidad de la vida. Correcto. Tenemos un segundo caso, doctor, y es una señora de 70 años que tiene insuficiencia cardíaca, colesterol elevado, reflujo y osteoporosis. ¿Cómo tratar también esta cantidad de males? Todos estos males son muy importantes. Usted no puede tratar uno y dejar el otro, sí. Porque el ser humano es una unidad, y usted lo que pretende es darle que la persona se muera lo más joven posible, lo más tarde posible. Esa es la idea. Entonces tiene que tratarlo integralmente. Por ejemplo, si no le tratan la insuficiencia cardíaca, esa persona no puede vivir, se va a morir muy pronto, además le falta el aire todo el día, se está ahogando, está toda hinchada, tiene una calidad de vida espantosa. Tiene que tratarla. El colesterol. El colesterol tiene que tratarlo, porque si no le va a aumentar la aterosclerosis, le va a aumentar la probable cardiopatía isquémica que esta señora tiene, etcétera. No lo puede dejar así, y le va a provocar infartos y le va a provocar derrames. El reflujo tiene que tratarlo porque es muy incómodo, muy difícil, es peligroso, porque si se forma un esófago de Barrett, puede provocar lesiones importantes, severas, estenóticas en el esófago, que son lesiones serias. Y la osteoporosis tiene que tratarla, porque si no, esta persona se va a estar quebrando, va a tener fracturas, se va a doblar toda, se le va a hacer la gran jiba, le va a limitar la vida completamente, no va a poder caminar, sus órganos internos no van a poder funcionar correctamente. Entonces, como unidad que es la persona, hay que tratarla en su integridad. Bien, ahora doctor, cuando hablamos de personas, por ejemplo, estos y otros casos que vemos, hablamos de gente, por ejemplo, que toma 18 medicinas al día por diferentes situaciones. Y uno se pregunta, ¿esto no le va a traer también o de alguna manera complicaciones al hígado, al estómago, y pudiéramos hablar de otros órganos que se verían afectados por este tipo de medicinas o por alguno de ellos? Por supuesto que sí, por supuesto. Yo lo que le recomiendo a la gente es que cada vez que vaya a consultar, lleve una hoja con todo el tratamiento escrito, y si es posible por la mañana tal, al mediodía tal y en la noche tales medicamentos. Eso le da una visión al médico que le permite hacer una evaluación más real de la situación medicamentosa del paciente, y le permite al médico también ver cuáles medicamentos se pueden quitar, porque por lo general, volvemos hoy, es el día de los tercios, un tercio de estos pacientes polimedicados están mal medicados. Tienen medicamentos sobre medicamentos, tienen dosis equivocadas, tienen medicamentos que no necesitan, etc. Y hay que revisar constantemente la lista de medicamentos para hacer las opciones, a ver qué se quita y no se quita. La sobredosificación ¿Cada se ve. cuánto uno debe revisar, doctor, si está bien en sus medicamentos? Cada consulta, cada vez que va a la consulta debe llevar el papelito. Y decirle, doctor, chéqueme si estoy bien con lo que estoy tomando. Decirle, chéqueme si estoy bien. Ahora el paciente tiene una actitud mucho más activa en sus enfermedades, conoce mucho más de sus enfermedades, estudia, se preocupa, hay muchas fuentes de información, y ahora los pacientes llegan y le dicen, mire doctor, tengo este efecto y me parece que puede ser efecto secundario de este medicamento, y lo orientan a uno mucho. Porque lo leí en internet, total, es verdad que uno va con sus dudas, claro. Mucho. Vamos a ver otro caso, doctor, y vamos a hablar de una mujer de 50 años que tiene presión alta, infección en los riñones y colesterol alto. Y aquí surge la duda, igual, cuando se conjugan este tipo de temas, de que la medicina, por ejemplo, para la presión pueda traerle consecuencias en los riñones, y ya ella está padeciendo una infección en los riñones. Entonces, uno dice, ¿cómo ustedes ven el panorama completo para que una cosa no afecte a la otra? Y estoy padeciendo de las dos, ¿verdad? No, perdón, es al revés. ¿Cuál? El tratamiento para la presión protege los riñones. Ah, bueno, importante. Ese es uno de los principales órganos a proteger. Básicamente la hipertensión afecta el cerebro, el corazón y los riñones. Y esos tratamientos protegen los riñones.
Y todo va junto. El tratamiento del colesterol, eventualmente también. El tratamiento de la infección urinaria no tiene nada que ver con el funcionamiento renal en sí, porque por lo general con los riñones en sí. son Okay. infecciones del tracto bajo, okay, casi siempre. Las glomerulonefritis también, pero se pueden utilizar, dar concomitantemente los dos medicamentos sin ningún problema. Y todo está interrelacionado. Le voy a poner el caso al revés. Un diabético que no tenga ni colesterol ni sea hipertenso. A estos pacientes también le damos el tratamiento de estatinas para el colesterol. Por si acaso. No, porque con las estadísticas se demostró que baja la incidencia de infartos y de derrames hasta en un 33%, es mucho, un 33%, y los diabéticos se mueren de infartos y derrames. Más bien le podría decir se morían, porque ahora se mueren mucho menos por estos tratamientos. Gracias a Dios, sí. Aunque tengan la presión baja, también se le da tratamiento para la presión. ¿Cuáles? Dos tipos, dos familias. Los inhibidores de la ECA y los ARA2. Pongámosle apellidos, el enalapril y el irbesartán. Porque estos medicamentos protegen el órgano más grande que hay, que es el endotelio. Tradicionalmente siempre se creyó que el órgano más grande era la piel, que mide 2,5 metros. Sí. Ahora sabemos que es el endotelio, es la parte interior de las arterias, de las arteriolas y de los capilares, que mide el tamaño de una cancha de tenis. Y ahí es donde reside verdaderamente la salud y la no salud, la juventud y la no juventud, y estos medicamentos protegen el endotelio. Entonces, en los diabéticos nos evitamos, o por lo menos intentamos evitarles una insuficiencia cardíaca, un derrame, una ceguera, etc. Excelente, doctor. Y entonces aquí nos queda la reflexión clara, ¿verdad? Hay que estar al pie del cañón con nuestras citas regulares y mostrándole al doctor nuestro medicamento, y cuando algo nos afecte también comunicarlo. Sí, doctor, muchísimas gracias. Doctor Alvarenga, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. El gusto fue mío. Muchas gracias.